Para poder agregar las preguntas, entonces daremos un clic en editar cuestionario y veremos el cuadro para poder agregar las preguntas. Dentro de este cuadro aparecerá entonces el área para agregar preguntas. Recordemos que también las preguntas se pudieron haber agregado antes de crear el cuestionario en el banco de preguntas para tener así ya nuestra colección de preguntas elaboradas. Voy a dar un clic en agregar una pregunta. Vamos a utilizar las preguntas más comunes que pueden tener los maestros para poder generar el cuestionario. Descripción no es en sí una pregunta. Descripción es como para colocar una explicación sobre cierto grupo de preguntas, como cuando hacemos un examen normal en cualquier institución educativa, se colocan ciertas instrucciones dependiendo del tipo de pregunta. Pero como hemos puesto que va a ser un cuestionario de pregunta aleatoria, no utilizaremos el área de descripción. Seleccionaré verdadero y falso. Voy a dar un clic en siguiente. Aparece entonces el área para colocar verdadero y falso. La primera área es donde debemos colocar el nombre de la pregunta. Esta no es la pregunta en sí, sino que Moodle me pedirá que yo clasifique esta pregunta. Voy a colocar que el nombre de la pregunta es sobre el tema número 1 y luego coloco el texto de la pregunta. Por ejemplo, puedo colocar, como es falso y verdadero, debo afirmar: AGEXPORT está encargado de apoyar todo proceso de exportación en Guatemala. Voy a bajar y voy a ver que tiene un punto por defecto. Yo puedo poner que esta pregunta vale 2 o 5 puntos. Puedo colocar una retroalimentación general, esto no es obligatorio, pero puedo colocar alguna explicación que ayude al estudiante luego de ver su pregunta y ver su respuesta, alguna retroalimentación donde puedo indicarle: para ver mayores datos ingrese a la página de AGEXPORT o algo así. Luego aparece el tipo de respuesta, si va a ser falso o verdadera. Yo voy a colocar que la respuesta es verdadera. Si la respuesta es verdadera y él acierta verdadero, voy a poner excelente. O puedo colocar en efecto AGEXPORT incluye este proceso. Y si fuera falso y él seleccionara falso, voy a poner: deberá revisar la información. Respuesta equivocada. Esta es la retroalimentación que el alumno le va a aparecer justo después del examen. Recordemos que él necesitará, después de ver el examen, las respuestas incorrectas y alguna retroalimentación que le pueda ayudar. Las marcas serán palabras que podemos colocar para identificar las preguntas. No vamos a colocar ninguna marca, vamos a dar un clic en guardar cambios y de esta forma ha terminado la primera pregunta. Yo puedo colocar cualquier cantidad de preguntas. No importa si pongo 5 de falso y verdadero, 3 de pregunta corta, no importa. Como pueden ver, aparece aquí cuál es el tema, cuál es la pregunta y el símbolo que identifica a falso y verdadero. También aparece el punteo y una X donde puedo eliminar esta pregunta. Voy a agregar una pregunta más. Voy a colocar la pregunta de respuesta corta. Voy a dar un clic. Este tipo de pregunta igual voy a colocar que es una pregunta del tema 1 y voy a colocar una pregunta de respuesta corta. La Asociación Guatemalteca de Exportadores forma sus siglas. Entonces voy a colocar el punteo, voy a dejar un punto, la retroalimentación general si deseo, y como ven, esta es una pregunta de respuesta corta, o sea, va a ser una única respuesta. Yo puedo decir que la computadora y en especial la plataforma diferencia entre mayúsculas y minúsculas, o si igual es usar mayúsculas o minúsculas o diferenciarlas. ¿Por qué? Porque un alumno quizá puede colocar la respuesta, ¿verdad?, que es AGEXPORT de esta manera, AGEXPORT. Pero ¿qué pasa? Vamos a ponerle aquí que él obtuvo 100 puntos por esta respuesta. ¿Qué pasa si él coloca así A.G.E. y sigue? Porque eso sería también una respuesta correcta. Así que debo tener cuidado e identificar que da igual si es mayúscula o minúscula, si colocan acentos o no. Vamos a poner aquí A.G. Guate. Esta calificación no va a tener ningún punteo. 5 podría ser, ¿verdad? O bien puedo ponerle alguna nota negativa si acaso quisiese. Ok, vamos a poner dos respuestas. La retroalimentación vamos a poner excelente.
y si acaso él contestara muy mal. Vamos a escribir aquí. Recuerden que podemos tener más de una respuesta correcta porque puede ser que la respuesta implique varias palabras como correcta. Lo único que sí no podemos hacer es ponerle a esta 100 y a esta también 100. No estaría correcto. Si las dos pueden ser correctas, entonces a esta le debería colocar el 50% o bien el 70% y a la otra 30% para que sumado los porcentajes haga el 100%. Vamos a colocar entonces a esta ninguna y a la otra vamos a colocarle el 100%. Recuerden que la suma de todas las respuestas debe dar 100. Aquí se ha colocado una penalización. Cuando él se confunda, se le eliminará 33.33333% de las respuestas que ya tiene. Puedo colocar alguna pista si así lo deseo para que el alumno pueda comprender mejor y pueda acertar de mejor forma la pregunta. Voy a dar un clic en guardar cambios. Tengo entonces ya dos preguntas, una con 2 puntos, una con 1 punto. Total de calificación es 3. Si él obtiene todo el punteo, entonces sacará 100. Yo puedo cambiar este 100 por 10. Voy a darle guardar. Y entonces, si él saca 3, obtendrá 10 puntos o 100 puntos dependiendo de lo que yo desee. Ven, cambió el icono para respuesta corta. Voy a agregar una nueva pregunta. Haremos una pregunta de opción múltiple. Vamos a cambiar de tema para poder explicar mejor el nombre de la pregunta. Vamos a suponer que estamos hablando de géneros literarios. Así que el nombre de la pregunta es géneros literarios. Puedo colocar entonces el nombre dependiendo del tema que voy a colocar. Y luego hago la pregunta. Las obras en que predomina la expresión de los sentimientos y emociones pertenecen a 2 puntos. Otra cosa que no he hecho es colocar un número. Nunca he dicho 3. ¿Sí? Porque este 3 se va a quedar fijo en la pregunta y como colocamos que las preguntas van a ser de forma aleatoria, entonces no clasifico la pregunta con ningún número, porque no sé si esta pregunta será la 1 para un estudiante, la 5 para otro o la 3 para otro. El punteo vamos a colocar que vale 3 puntos, la retroalimentación general si lo queremos hacer, y luego viene la posibilidad de que sea solo una respuesta o permitir varias respuestas. Yo voy a colocar solo una respuesta, pero eso no quiere decir que no van a haber más opciones. También voy a colocar la forma en que se puede elegir. La respuesta va a estar diseñada como ABC en mayúscula o con números. Vamos a dejar ABC. La respuesta número 1, vamos a colocar entonces lírica como una opción. Esta va a ser la del 100%. Y vamos a colocar excelente. Narrativa, entonces vamos a colocar que sin ningún punteo o bien algún número negativo. Por ejemplo, vamos a quitarle un 5% porque es una respuesta completamente errónea. Deberá revisar sus notas como una retroalimentación. Y así puedo colocar más selecciones o agregar más. Cada vez que doy un clic en agregar espacios en blanco se agregarán 3 espacios. Para cualquier respuesta correcta vamos a poner excelente. Para cualquier respuesta parcialmente correcta vamos a poner debe repasar. Y para cualquier incorrecta vamos a poner deberá realizar el cuestionario de nuevo, dependiendo qué retroalimentación quiera yo darle. Muy bien, puedo colocar las pistas, si no doy un clic en guardar cambios. Voy a colocar otro tipo de pregunta que puede ser útil, que es el de emparejamiento. Este tipo de pregunta debe incluir una pregunta y las posibles respuestas que pueden ir emparejándose con la pregunta. Vamos a colocar aquí países que
AGEXPORT tiene relación. Seleccione el país y empareje su capital. Vamos a poner una pregunta de 5 puntos y voy a colocar, por ejemplo, El Salvador. La respuesta correcta es San Salvador. La siguiente es, vamos a colocar España, y la respuesta Madrid. El siguiente vamos a colocar México, respuesta Distrito Federal. Muy bien, para cualquier respuesta correcta vamos a poner excelente. Recordemos que es importante la retroalimentación. Para cualquier pregunta parcialmente correcta vamos a poner deberá repasar, y muy mal para cuando la respuesta sea incorrecta completamente. Voy a dar un clic en guardar cambios. Voy a colocar el último tipo de pregunta. Vamos a utilizar la opción de ensayo. Esta es la única pregunta que Moodle no califica de forma automática, pues la plataforma no sabe exactamente qué es lo que incluye el ensayo. Cada maestro, después de que los alumnos han hecho el cuestionario, deberá revisar los ensayos. Este es aquel tipo de pregunta donde le permiten a uno redactar 1 o 2 párrafos o cierto número de palabras donde puede resumir un concepto o dar una idea general sobre un tema. Vamos a colocar aquí tema de exportación. Recordemos que esta no es área para la pregunta, solo identificamos de qué tipo de pregunta es o qué tema. Escriba en sus palabras cuál es el trabajo de AGEXPORT. Las retroalimentaciones, puede colocar alguna información para los evaluadores, los que van a hacer la revisión. También puede colocar el número de líneas que desea que el alumno escriba. Voy a colocar 25 líneas en este caso. También puedo permitir que el alumno pueda adjuntar archivos que expliquen o respalden lo que él ha colocado en este tipo de respuesta. Voy a dar un clic en guardar cambios. Esta es la forma entonces de poder diseñar las preguntas. Esta es la segunda área que debemos tener. La siguiente área será poder ver cómo quedó nuestro cuestionario y hacer la prueba, la cual veremos en el siguiente video tutorial.